cuando puedan. Entonces, Ingrid, cuando quieras, eh, puedes empezar a compartir y te presento. Ujú. Eh, ok, bueno, entonces, para mí es un placer recibir a Ingrid Martínez. Ingrid es graduada de bachillerato, perdón, de licenciatura, maestría y doctorado de la Universidad de El Salvador. Actualmente es profesora en esa misma universidad, en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. Ella trabaja en topología algebraica y pues hoy nos va a hablar sobre estructuras algebraicas no asociativas. Entonces, adelante, Ingrid, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Rafael. Agradezco a la Universidad de Costa Rica a través del Instituto SIMPA por la invitación. Bueno, un saludo fraterno desde El Salvador. Les voy a hablar un poco de estructuras algebraicas no asociativas. Bueno, creo que sí está compartiendo. O sea, acá, muy bien. Bien, la presentación. Sí, la vemos perfecto. Bueno, ok, entonces vamos a comenzar con una introducción. Vamos a definir qué son las estructuras algebraicas no asociativas y un poco del trabajo que he realizado. Bueno, vamos a definir las estructuras algebraicas no asociativas desde el punto de vista algebraico y luego nos vamos a pasar un poco topológico, así como hay grupos topológicos que, digamos, el espacio subyacente tiene estructura de grupo, pero las operaciones que define el grupo es una aplicación continua. Igual tenemos para los lazos. Entonces, en los lazos estamos interesados en estudiar lo que llamamos invariantes de homotopía, que creo que algunos conocen. El más popular es el grupo fundamental o los grupos de homotopía, pero también hay otro tipo de invariantes. Entonces, vamos a estudiar un caso particular que es el grupo de Rhodes aplicado para lazos. Bueno, como una breve introducción, sabemos que el álgebra abstracta estudia lo que se llama estructuras algebraicas, que básicamente es un conjunto donde se definen una o más operaciones y se clasifican según los diferentes axiomas que cumplan dichas operaciones. Bueno, los que estamos, digamos, los que conocemos desde temprana edad, desde que nos ven en la escuela, nos dan la asociatividad, la conmutatividad, cuando nos dicen el orden de los factores no altera el producto, la identidad o neutro, eh, opuesto o inverso, y cuando hay dos operaciones, también podemos hablar de distributividad. Entonces, las estructuras, por lo general, eh, eh, se clasifican dependiendo de los axiomas que se cumplan. Bueno, la estructura que es conocida generalmente es la de espacio vectorial, la de grupo, la de anillo, la de álgebra. Pero digamos que todas esas tienen como común que cumplen el axioma de asociatividad. Entonces nosotros estamos interesados en casos donde no exigimos la asociatividad. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso por las estructuras algebraicas no asociativas básicas. Bueno, la primera es un magma. Entonces, un magma nada más es tener un conjunto donde se ha definido una operación a la cual no le exigimos ningún otro acción. Entonces, esa es como nuestra estructura básica. Solo tener una operación y no sabemos nada más que no le imponemos otros acciones. Bueno, para definir las siguientes estructuras, vamos a definir las traslaciones por izquierda y las traslaciones por la derecha. Si nosotros tomamos un elemento en el magma, la traslación por la izquierda sería multiplicar todos los elementos del grupo por ese elemento fijo A por izquierda. Y las traslaciones por la derecha, pues es multiplicar a la derecha por A. Bueno, entonces esas traslaciones
las podemos definir para un magma cualquiera. Bueno, la siguiente estructura es la de cuasigrupo. Bueno, una definición para cuasigrupo es que las traslaciones que acabamos de definir eh, sean biyecciones. Bueno, ¿eso a qué equivale? A que si tomamos dos elementos en el conjunto A y B, estas ecuaciones que vemos aquí tienen solución única. Bueno, ¿qué es lo que hace que la traslación por la izquierda sea biyectiva? O sea, hay un único elemento que satisface esto por sobreyectividad e inyectividad. Y esto, la segunda ecuación es porque la traslación por la derecha por A también tiene solución única. Bueno, no hay que confundir cuasigrupo con semigrupo. Semigrupo, eh, como que la palabra casi es que casi es un grupo o semigrupo es como que la mitad de un grupo, pero no. Semigrupo es que hay identidad y hay asociatividad. Entonces, si observa acá, no hay ninguna garantía de que esta operación sea asociativa. Simplemente, ni siquiera que haya identidad, solo de que estas aplicaciones sean biyectivas. Bueno, y si seguimos a la siguiente estructura, es la que, digamos, la que nos interesa, es la estructura de lazo. Un lazo es un cuasigrupo que además le imponemos que tenga elemento identidad. Bueno, no sé si ahí se ve. Bueno, entonces, a lo que teníamos anteriormente, a que estas ecuaciones tengan solución única, para lazo le agregamos de que la operación sí tenga un elemento identidad. Bueno, que tenga un elemento identidad, eso nos garantiza, por ejemplo, si usted en lugar de B coloca la identidad, eso garantiza que los elementos de A sí tengan inverso por la izquierda y por la derecha, aunque no necesariamente el inverso por la izquierda y por la derecha van a coincidir. Bueno, pero eh, eso es un lazo, un cuasigrupo con elemento identidad. Entonces tendríamos de que hay identidad, hay inverso, cada elemento tiene inverso por la izquierda y por la derecha, pero no necesariamente único. Bueno, en ningún momento en la definición de cuasigrupo y lazo tenemos la garantía de que la operación sea asociativa. O sea, no imponemos esa acción. Pero lo que sí es cierto es que todo grupo es un lazo, pero no todo lazo va a ser un grupo. Bueno, entonces un ejemplo sencillo para entrar en la definición, tenemos este Q, 1, 2, 3, 4, y la operación la hemos definido por esta tabla. Bueno, que con esta operación, ese conjunto es un cuasigrupo. Bueno, en un cuadro latino, que estas ecuaciones tengan solución única, implican de que cada elemento en la fila y cada elemento y los elementos en la columna deben aparecer solo una vez. Entonces, esa condición la podemos revisar rápidamente en la tabla. Cada elemento en fila y columna pues solo aparece una vez y notamos de que no hay identidad. O sea, no hay ningún elemento que al operarlo pues nos devuelva los elementos originales. Además, no hay asociatividad. Entonces, asociatividad, nosotros tomamos tres elementos y los operamos, pero el resultado pues no es el mismo. Si observamos acá, operar 1 con 2 es 1 y luego 1 con 4 es 3. 3 sería el resultado de la izquierda. Hacemos lo de la derecha. 2 con 4 es 2 y 1 con 2 es 1. Entonces no hay asociatividad. Entonces aquí tendríamos que 1 es distinto de 3. Eh, bueno, este tipo de estructura algebraica nace, eh, muchos ejemplos aparecieron por primera vez en física. Bueno, más adelante vamos a ver los cuaterniones y los octoniones. Y de hecho, algunas ecuaciones de física
tienen como soluciones ese tipo de conjuntos que son cuasigrupos o lazos. Entonces, la naturaleza como que no es tan perfecta como los números enteros o como los números reales, sino que también aparecen otras estructuras. Bueno, eh, si tenemos un lazo, podemos definir estas operaciones. Bueno, recordemos que si es un lazo, las traslaciones pues tienen inversa, aunque también no necesariamente la inversa de una traslación va a ser otra traslación. Bueno, entonces definimos esas operaciones que sería como un tipo de división. Por ejemplo, esta sería como dividir y entre x por la izquierda, eso va a ser z. Si x por z es igual a y esa la otra sería como dividir y por x por la derecha. Entonces va a ser z. Perdón, si z por y es igual a x. Bueno, son como tipos de divisiones porque en realidad cuando pasemos al caso continuo con la topología vamos a definir qué es un lazo si estas dos operaciones son continuas. Bueno, eh, los lazos también, como los grupos o como los anillos, tienen su estructura. Bueno, así como un subgrupo es un grupo dentro de otro grupo, también aquí existen sublazos. Un sublazo sería eh, un subconjunto de un lazo que con la misma operación también él es un lazo. Pero aparte de esas estructuras, estamos interesados en otras estructuras que no aparecen naturalmente en grupos, porque ahí sí tenemos asociatividad. Entonces, eh, las subestructuras importantes aquí son las que donde podemos tener algo de asociatividad, y esos son los núcleos. Hay tres tipos de núcleo: el izquierdo, el central, bueno, el medio y el derecho. Entonces, ¿qué son esos núcleos? Son unos elementos que básicamente se asocian con cualquier otro par de elementos en él. O sea, tenemos que, por ejemplo, el núcleo izquierdo son los elementos de lazo que se asocian por la izquierda por todos los demás. Igual acá el medio se asocia aquí en el centro y el derecho. Bueno, como le digo, esto no, ni siquiera nos fijamos en grupos porque ahí hay asociatividad, pero en lazos, como no tenemos garantizada la asociatividad, sí nos interesa verificar esa condición. Entonces tenemos por definición esos tres núcleos. Y el núcleo en sí va a ser la intersección de los tres núcleos. Entonces, la intersección serían los elementos del núcleo que se asocian de todas las formas con todos los demás elementos de lazo. Bueno, igual podemos definir el centro, que son los elementos del núcleo, que además de asociar, conmutan con los demás. Que las traslaciones por la derecha coincidan con las traslaciones por la izquierda significa que hay conmutatividad en la operación. Bueno, entonces, estos subestructuras son muy importantes porque de alguna manera ahí sí podemos como medir la asociatividad. Bueno, otra estructura que acompaña a un lazo o a un cuasigrupo es el grupo de multiplicaciones. Bueno, perdón ahí por la traducción, pero digamos que la traducción correcta es el grupo de multiplicaciones. Bueno, en un lazo o en un cuasigrupo, bueno, hemos dicho de que las traslaciones por la izquierda y por la derecha son biyecciones, entonces las podemos ver como permutaciones en él. Bueno, entonces al hacer permutaciones, ya sabemos que el grupo de permutaciones de L es un grupo, entonces podemos tomar estas aplicaciones. La traslación por la izquierda, la inversa de la traslación, que como repito, no necesariamente va a ser otra traslación, pero su inversa existe. La traslación por la derecha y su inversa. Entonces, vamos a tomar como subgrupo del grupo de permutaciones los subgrupos generados por esas traslaciones. Entonces, así se definen los grupos que tenemos por acá.
el grupo de multiplicaciones por la izquierda, que va a ser eh, el grupo, el subgrupo generado por todas las traslaciones izquierdas, el grupo de las traslaciones derechas o multiplicaciones por la derecha, que va a ser generado por todas las traslaciones por la derecha, y el grupo multiplicativo, que va a ser generado por las traslaciones izquierdas y derecha. Bueno, propiedades que tienen estos grupos, pues actúan sobre lazos por evaluación. Entonces, eso es también algo que nos interesa para nuestro estudio. Bueno, entonces, si quieren, regresamos a nuestro ejemplo básico para ir teniendo idea. Entonces, tenemos este que es un cuasigrupo. Entonces, sabemos que las traslaciones pues son biyecciones, las podemos ver como elementos del grupo de permutación, en este caso de Q. Otra cosa que se puede observar también de la tabla, así como en grupos, es que hay simetría. Entonces, la operación es conmutativa. Entonces, este es un lazo, pero también es un lazo abeliano. Entonces, en el caso de tener un lazo abeliano, pues tendríamos que las traslaciones por la izquierda van a coincidir con las traslaciones por la derecha. Entonces, si estamos interesados en sacar el grupo de multiplicaciones para nuestro ejemplo, pues solo podemos tomar las traslaciones por la izquierda por los elementos de Q. O sea, la traslación eh, a la izquierda por 1, la traslación a la izquierda por 2, la traslación a la izquierda por 3 y la traslación por la izquierda por 4. Entonces las vamos a ver en efecto como permutaciones de ese conjunto. Bueno, y es un ejemplo casi que inmediato. La traslación a la izquierda por 1 la podemos ver como una permutación. Si nos fijamos, sería la primera fila. O sea, todos los elementos del conjunto del grupo, del cuasi grupo, lo tenemos que operar con 1 por la izquierda. Entonces, ese efecto es la primera fila. Entonces, si lo escribimos como permutación, el 1 iría al 4, el 4 va a 3 y el 3 va a 2. Entonces, tenemos este 4 ciclos. Bueno, igual para las demás traslaciones, pues solo nos fijamos en fila. Entonces, eh, las traslaciones vistas como elementos del grupo de permutaciones serían estas 4. Entonces, por definición, el grupo de multiplicaciones de este cuasigrupo, pues serían eh, el grupo generado por estas 4 permutaciones. Bueno, es fácil ver que el grupo generado por estas 4 permutaciones es isomorfo a todo S4. Entonces, si se fija, lo que estamos haciendo a este cuasigrupo, pues le estamos haciendo corresponder este que va a ser su grupo de multiplicación. Bueno, los lazos también tienen ciertas clasificaciones. Entonces, hay 3 que son muy estudiadas, que son los lazos de Mouffe, los lazos de Ball y los lazos de Bragg. Entonces, al no haber asociatividad, buscamos cierto tipo de identidades que, como algo que sí sea como una noción de asociatividad, pero como más débil. Bueno, entonces revisamos eh, rápido los lazos de Mouffe. Bueno, lo planteó la definición Ruth Mouffe, que bueno, fue una matemática, y lo que hace es que un lazo va a ser de Mouffe si satisface una de estas 3 condiciones que son equivalentes. Si se fija, es otra condición como un poco más débil de la asociatividad que tenemos en general. Y bueno, para los interesados en estudiar los lazos de Mouffe son los que tienen más propiedades. Bueno, y son como eh, como, ¿cómo decirlo? Como los más fuertes. Bueno, en los lazos de Mouffe sí, usted tiene que el inverso por la izquierda y por la derecha es el mismo. Y también el grupo de multiplicaciones va a actuar transitivamente sobre las. Entonces, esas son, por mencionar, 2 de las propiedades
que tienen los lazos de... Bueno, los lazos de Ball eh, es si satisfacen este otro tipo de otra identidad para la asociatividad. Bueno, esos también son muy estudiados cuando ya pasamos a la continuidad. Y están los lazos de Bragg, que es un lazo de Moufang, que además cumple con la propiedad automórfica del inverso, que es justamente lo que tenemos acá. Bueno, si usted observa, esa propiedad en general no se cumple ni siquiera si es grupo abeliano sí, pero bueno, los lazos de Moufang, de Bragg, ¿verdad? Van a ser lazos de Moufang que también cumplen con la propiedad automórfica del inverso. Bueno, en general, si a alguien le pregunta entre los lazos de Moufang y de Ball, pues nos quedamos con los lazos de Moufang porque tienen muchas propiedades algebraicas eh, que se cumplen. Bueno, entonces, los lazos de Bragg también son muy importantes ya en el área topológica. Bien, entonces eso es como lo básico de nuestro objeto algebraico, entonces, pero ahora lo vamos a pasar eh, ya digamos, al aspecto topológico. Entonces, un lazo topológico va a ser un espacio que su espacio subyacente es un lazo de la forma que lo hemos definido algebraicamente, donde esas operaciones que les mencioné, que son como las divisiones, son continuas. Bueno, los homomorfismos en ese contexto van a ser homomorfismos de lazos que además son continuos. Bueno, ejemplo de lazos topológicos. Bueno, hay un teorema muy importante que las únicas esferas que tienen estructura de lazo son S1, S3 y S7. Bueno, en S1, pues la operación es la multiplicación compleja, que ya sabemos que es un grupo, pero también pues, es un lazo. En S3, la esfera S3, la operación está inducida por los cuaterniones. Entonces, ¿qué es los cuaterniones? Extendemos como los complejos y agregamos otras dos unidades imaginarias, JK, bueno, que cumplen eso según unidades imaginarias, al elevarlas al cuadrado da menos 1, y, perdón, aquí también es menos 1, y J por K, el producto de los tres es 1. Bueno, y tenemos las otras relaciones con los demás elementos. Entonces, con esta operación inducida en S3, resulta ser, bueno, también un lazo, pero esta operación en sí lo que genera también es un grupo. Bueno, entonces, si nos vamos a S7, podemos extender la operación de los cuaterniones, pero definiendo 7 unidades imaginarias que cumplen relaciones similares a las que tenemos aquí. Bueno, S7, además de, es un lazo puro, porque con esta operación no se tiene asociatividad con los octoniones. S7 es un lazo de Moufang. Bueno, otra forma topológica, bueno, de crear lazos es definiendo lazos como secciones de grupos topológicos. Bueno, hay varios autores, de lo que, bueno, lo que se hace es tomar un grupo topológico actuando sobre un espacio, toma un elemento que es que usted quiere que sea la identidad eh, de lazo, toma el estabilizador de ese elemento y el espacio cociente, pues a eso le podemos dar estructura de lazo. Entonces, un ejemplo clásico, pues es H2, que le podemos dar estructura de lazo en plano hiperbólico. Bueno, para lo que realizamos, además de tener un lazo topológico, le pedimos que sea Hausdorff, compacto y además conexo por camino. Bueno, bajo esas hipótesis, también los grupos de multiplicaciones que hemos definido anteriormente son grupos topológicos vistos como subgrupos de Homeo de L respecto a la topología compacto abierta. Además,
esos grupos actúan siempre sobre el lazo por la izquierda. Bueno, ahora vamos a definir el grupo de Rhodes. Ya tenemos, digamos, ya sabemos qué son los lazos, qué es el lazo topológico, y ahora lo que vamos a hacer es estudiar ese invariante de homotopía, que es el grupo de Rhodes. Bueno, quizás para ponerlo un poquito en contexto, los invariantes de homotopía son utilizados como para clasificar espacios topológicos. Bueno, no sé si, por ejemplo, el grupo fundamental, desde el punto de vista topológico, digamos, dos espacios son como idénticos y podemos tener un homeomorfismo entre ellos. Pero muchas veces poder establecer eh, que ese homeomorfismo entre dos espacios es muy difícil. Entonces lo que se hace es ir a los invariantes de homotopía, como el grupo fundamental. Entonces, si, por ejemplo, si los grupos de fundamentales no son isomorfos, eso nos da como la pauta para decir, bueno, estas dos no van a ser, esos dos espacios no son eh, homeomorfos, o la otra condición es ser homotópicamente equivalentes, que es como una condición más general a ser homeomorfo. O sea, a ver si puedo escribir por acá antes. ¿Es? O sea, nosotros tenemos dos espacios X y Y, dos espacios topológicos y queremos, bueno, si no son homeomorfos, vamos a decir que son como homotópicamente equivalentes. Bueno, homotópicamente equivalentes es que podemos definir dos funciones f que vaya al espacio, del espacio X al espacio y G que vaya del espacio Y al espacio X, pero que las composiciones bueno, si quisiéramos que sean homomorfos, deberían de ser igual a la identidad, pero nosotros le pedimos que sean homotópicas a la identidad. Bueno, ¿y qué es la relación de homotopía? Que de alguna manera esa composición a lo largo del tiempo la podemos deformar, bueno, valga la redundancia, de forma continua hacia la función identidad. Entonces es como una condición más general, no pedimos que sea igual a la identidad, sino que homotópica a la identidad. Entonces los invariantes de homotopía es que si dos espacios son homotópicos, pues los invariantes van a ser isomorfos, ya sean grupos o lo que sea. Bueno, el invariante clásico que conocemos es el grupo fundamental. Bueno, el pi1 de X o en general los grupos de homotopía pi n de X. ¿Sí? Bueno, bueno, el pi1 de X sabemos que son las clases de homotopía de lacitos. Bueno, aquí la palabra lazo está como un poco confundida, bueno, con el contexto que estamos hablando de la como estructura algebraica, pero para formar el pi1 lo que hacemos son las clases de homotopía de lazos basados en un punto x0. ¿Sí? Bueno, entonces este es el pi1 que también resulta ser un invariante de homotopía. Bueno, entonces, ¿qué es el grupo de Rhodes? Acá. Bueno, el grupo de Rhodes es también se puede ver como la generalización del grupo fundamental. Pero acá, ¿qué es lo que se tiene? Se tienen grupos de transformaciones. ¿Qué es un grupo de transformación? Pues tener un espacio topológico con un grupo actuando sobre él. Por lo general, el grupo de homeomorfismo. Bueno, entonces esa es la categoría en la que se trabaja. O sea, espacios topológicos, un grupo actuando sobre él. Bueno, y en este caso los morfismos en esa categoría, pues son los morfismos que preserven como la acción del grupo, o sea, que este diagrama sea conmutativo. Bueno, entonces eso es lo que necesitamos. Entonces, si volvemos al inicio, lo que nosotros tenemos es un lazo topológico
y para que esté en esa categoría hay que tener un grupo actuando sobre él. Y los grupos que actúan sobre él, pues son los grupos de multiplicaciones que definimos al inicio. Bueno, entonces vamos a definir el grupo de errores. Entonces, similar al grupo fundamental. Entonces, acá en el grupo de errores, eh, no vamos a tomar lacitos cerrados, sino que vamos a tomar caminos. Bueno, si quieren, bueno, aquí está. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un punto base, igual que en el grupo fundamental. Bueno, no sé si se alcanza a ver. Aquí vamos a tomar de punto base x0. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Cuáles son los caminos que nos interesan? Bueno, son los caminos que van a iniciar en x sub 0, pero como hay un grupo actuando sobre él, entonces hay que tomar un camino y vamos a decir que tiene orden G, con G un elemento en el grupo que actúa sobre X. Eh, entonces, los caminos de orden G son los caminos que comienzan en X0, bueno, y de orden G, y que terminan en G actuando sobre X0. Bueno, ahí quizás no está clara la definición. Entonces, tomamos aquí nuestro punto base X0. Entonces, los caminos, el camino F va a iniciar acá en X0 y va a terminar en G actuando sobre X0. Entonces, esos son los caminos que tomamos para generar el grupo de errores. Bueno, pero ahora hay que decir cómo vamos a operar estos caminos, así como en los lazos simplemente en el grupo fundamental era concatenarlo uno después del otro y obteníamos otro lazo. Entonces aquí, si tenemos, bueno, acá está un camino F1 de orden G1, que está aquí en rojo, y si tenemos otro camino F2 de orden G2, la idea es cómo generar un nuevo camino, cómo concatenarlo. Entonces, la operación eh, está definida de la siguiente manera. Pues en la mitad del tiempo, usted haga siempre F1, ¿sí? En la otra mitad, tendremos que como pegarle este otro camino. Entonces, lo que hacemos para pegarle el otro camino, el que tenemos acá, hacemos actuar G1 sobre F2. O sea, a este camino le aplicamos la acción de G1, pues va, como aquí está, como comienza en X0, se va a pegar perfectamente aquí, porque va a ser G actuando sobre X0, que es donde termina este. Y va a terminar en este punto, en G1 actuando sobre G2 actuando sobre X0. Bueno, entonces esta forma de pegarlo nos da otro elemento, o sea, nos va a dar otro camino, pero en este caso de orden G1, G2, porque aquí es donde está terminado. Bueno, entonces ya tenemos nuestros caminos y ya tenemos cómo pegarlo. Bueno, y igual, vamos, como hay que hablar de clases de homotopía, igual definimos cuándo dos caminos de orden G van a ser homotópicos, tienen que tener el mismo orden, o sea, tienen que terminar en G actuando sobre X0 y van a ser homotópicos si son homotópicos como toda la vida. Si existe una función continua de y cruz y a x que satisface que eh, en el tiempo cero pues es la primera función, en el tiempo final es la última función y digamos que eh, todos esos caminos comienzan en x0 y terminan en g de x0. O sea, lo que está diciendo, eh, imagínense que aquí tenemos este x0 que de x0, bueno, este es nuestro f' y por aquí tenemos el otro camino, f, que empieza en x0
y también termina aquí. Los dos son del mismo orden. Entonces, que sean homotópicos es que hay una homotopía entre ellos. O sea que a lo largo del tiempo yo puedo ir deformando el camino F de manera continua hasta llegar al camino F'. Bien, esta relación que se acaba de definir también es una relación de equivalencia y las clases de homotopía para un camino F de orden G la vamos a denotar de esta manera. Entonces, el F es el camino y es importante el G, recuerde que es el punto donde terminan esos caminos. Bueno, entonces resulta que el conjunto de clases de homotopía con la composición inducida por esta suma, o sea, esa operación la inducimos a las clases de homotopía, resulta ser un grupo llamado el grupo fundamental del espacio de transformaciones XG o el grupo de Rhodes con punto base X0. Bueno, entonces Rhodes eh, demuestra varias cosas. Bueno, primero, lo importante, que el grupo de Rhodes es un invariante de homotopía, ¿sí? Entonces, si son homotópicamente equivalentes, los grupos de Rhodes también son isomorfos. Bueno, un ejemplo para si lo quiere comparar, tomamos S1 y como hay que tomar un grupo actuando sobre él, podemos tomar siempre el mismo S1 actuando por multiplicación. Entonces resulta que el grupo de Rhodes para ese caso es isomorfo a R. Bueno, si lo compara con el grupo fundamental de S1, allá nos da Z, pero en este caso nos da R. Si la acción de G en X tiene un punto fijo, sí hay una relación entre el grupo de Rhodes y el grupo fundamental. Entonces, si la acción tiene puntos fijos, el grupo de Rhodes va a ser isomorfo al grupo fundamental del espacio X multiplicado por el G, el grupo que está actuando sobre él. Bien, ya que tenemos todos los elementos, ya sabemos que es un lazo topológico y que es el grupo de Rhodes, lo que estamos interesados en estudiar es el grupo de Rhodes para lazos topológicos. Eh, digamos, la pregunta que se planteó, bueno, el grupo de Rhodes necesita tener un espacio topológico, pero nosotros estamos tomando en particular un lazo topológico y grupos que actúen sobre él. Bueno, claramente el grupo de Rhodes va a ir variando dependiendo del grupo que se haga actuar sobre el espacio. Bueno, entonces lo que nos preguntamos es, ¿qué pasa si al lazo topológico le calculamos su grupo de Rhodes con estos grupos que ya sabemos que actúan sobre el grupo de multiplicaciones, multiplicaciones izquierdas, multiplicaciones derechas, y el inner, que son como el generado? El inner es un grupo de multiplicaciones, pero que dejan fijo el elemento identidad, ¿sí? Entonces nos planteamos esa pregunta. Bueno, y estamos interesados a propiedades, bueno, una primera parte estamos interesados en propiedades que el grupo de Rhodes va a heredar de lazo. Bueno, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Usted tiene el grupo fundamental. Se sabe que si usted tiene un H espacio nada más es un espacio topológico donde está definida una operación, una multiplicación continua, pero esa multiplicación tiene identidad. Entonces se sabe que para H espacios el grupo fundamental siempre es abeliano. Entonces, estábamos interesados en conocer, digamos, ese tipo de propiedades algebraicas sobre, en un primer momento, que le pueda heredar el lazo al grupo de Rhodes. Bueno, un primer resultado sencillo es que si el lazo
es centralmente nilpotente, el grupo de Rhodes pues resulta que es resoluble. Bueno, y perdón, pero para ese caso, cuando hacemos actuar sobre el lazo el grupo de multiplicación. Bueno, el esquema es bueno, lo que ve acá. Si el lazo subyacente del lazo topológico es centralmente nilpotente, eso genera una cadena de sublazos. Bueno, en este caso es de la cadena de longitud C. Entonces, ¿qué condiciones cumplen para que sea centralmente nilpotente? Que, bueno, todos estos sublazos son sublazos normales del lazo original, pero además se cumple esta relación con los centros. El centro de este lazo cociente es el cociente de esos dos consecutivos. Bueno, entonces, eso tenemos de hipótesis que el lazo es centralmente nilpotente. Que el lazo sea centralmente nilpotente nos genera una cadena para el grupo de multiplicación. ¿Ah? Bueno, esa cadena cumple con ser resoluble. O sea, el grupo G, el grupo de multiplicaciones, es un grupo resoluble, que significa que cada uno de estos pues son subgrupos normales y los cocientes de este con el anterior son abelianos. Entonces, al tener esas dos condiciones, también podemos generar una cadena eh, eh, para los grupos de errores, ¿sí? Bueno, que cumplen la condición que les mencioné anteriormente de resolubilidad. Bueno, entonces ese es como el primer aspecto. Entonces ahí estábamos tomando a G como el grupo de multiplicación. Bueno, también otro resultado es que si ahora le hacemos actuar el grupo de inner de las aplicaciones internas, o sea, las que tienen punto fijo la identidad, ahí es más fácil si la mayoría de propiedades algebraicas que tiene L se las va a heredar al grupo de Rhodes. Entonces, si L es abeliano, soluble o nilpotente, también pues su grupo de Rhodes, cuando estamos haciendo actuar, él también va a ser abeliano, soluble o nilpotente respectivamente. Eh, bueno, hay otras propiedades, por ejemplo, eh, algunas se trivializan. Si, por ejemplo, L es un lazo de Moffat, como S7, pues el grupo de Rhodes sería isomorfo a G. Bueno, en ese caso, porque si es un lazo de Moffat y tomamos el grupo de multiplicaciones, como mencioné a un inicio, el grupo de multiplicaciones actúa de forma transitiva pues, sobre él. Entonces ahí se trivializa. Bueno, ¿y qué estamos encaminados en nuestro estudio? Eh, Estudiar otros invariantes de homotopía definidos sobre lazos topológicos. Hay otros grupos, como el grupo de Fox. Este grupo de Rhodes también se puede generalizar. Bueno, lo otro que estamos interesados en hacer es definir invariantes con estructuras de lazo. Bueno, de hecho ya hay resultados por ahí, de que si hacemos una pequeña variación en la definición del grupo de Rhodes, lo que nos da como conjunto de clases de homotopía, o sea, este conjunto no es un grupo, sino que es un lazo en general, o sea, no llega a tener la estructura algebraica de grupo. Entonces, y ahí como que hay un poco más de interés porque eh, ahí sería como un poco más directa la relación. Bueno, si usted tiene un lazo, ha definido un invariante sobre él, que también tiene estructura de lazo, entonces ahí se ve como un poco más la relación directa. ¿Qué propiedades tiene el lazo original con su lazo de homotopía, por decirlo así, por su invariante? Entonces, también se puede hacer. Ya se ha hecho definir un invariante sobre espacio simétrico. Bueno, un espacio simétrico definido sobre una variedad.
es, bueno, es una variedad, perdón, donde hay una multiplicación eh, que es diferenciable. O sea, hay una operación, pero que cumple estos cuatro axiomas. Si se fija, hay como un tipo de idempotencia, x operado con x es igual a x. Hay un tipo como de propiedad cancelativa, ¿sí? Hay un tipo como de distributividad y hay una propiedad local, como que localmente tiene identidad. Los espacios simétricos son también muy utilizados y de hecho hay formas de, a partir de un espacio simétrico, construir un lazo de, bueno, un lazo de Bell, ¿sí? Bueno, entonces nosotros, eso es más que todo lo que estamos haciendo en este momento. Entonces nos interesa mucho estudiar invariantes de homotopía sobre lazo, además de otras construcciones universales. Bueno, eso era lo que había preparado. No sé. Muchas gracias, Sí, Ingrid. todavía. Perdón, Eh, dejé de verlo por un momento. no sé si hay preguntas. Eh, ok, yo tengo una pregunta, tal vez es un poco ingenua. Es Mm, sobre el grupo de Rhodes ujú, original. ujú, Digamos, ahí en tu explicación hablas de, ok, tienes X0 y tienes de orden G, ¿verdad? Entonces, ujú, consideras eso. Si en el grupo original vos tienes un camino de 1 a G, ujú, entonces ese camino lo puedes levantar a un camino de orden G basado en X0, ujú, eh, como uno pensaría, ¿verdad? O sea, el ujú, camino, vas sobre el camino que tienes en el grupo, vas haciendo las multiplicaciones, bueno, las acciones de los elementos de ese camino por el X0 y eso te da un ujú, camino ujú, arriba, si la acción ujú. era continua, por supuesto. Sí, Eh, sí, tiene que ser. Ajá. Tal vez mi pregunta era un poco si hay condiciones en las que entonces esencialmente todos los caminos de orden G corresponden a caminos de este tipo o si necesariamente siempre son distintos o eso. Porque esto me parece que da como una relación directa entre el grupo fundamental de G y el grupo de Rhodes. Ajá, o sea, ajá, digamos, en el caso era la propiedad que se mencionaba, de que si, por ejemplo, la acción de G si tiene punto fijo, o sea, tomo ese punto fijo como base para construir el grupo de Rhodes. Entonces, Mm, ahí me estarían quedando los lazos cerrados, ¿sí? Entonces, mm, ahí digamos que el grupo de Rhodes sería así el grupo fundamental del espacio por G, porque para cada, digamos, para cada G podría escribir ese lacito, ¿sí? ok, ok. Ajá. Y igual, o sea, sí podemos también escribir una asociación exacta, que creo que es a lo que se refiere. O sea, sí podemos escribir una asociación exacta que tiene el grupo fundamental, el grupo de Rhodes y el grupo G que está actuando sobre él. Ok, perfecto. Ok, eh, muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Si no, pues bueno, agradecemos de nuevo a la profesora Ingrid Martínez. Muchas gracias, Ingrid. Les recuerdo que nos vemos en 2 semanas. En 2 semanas hablará Esteban Bermúdez. Nos hablará todavía no, no nos ha informado, pero es cosas de ciencias actuariales. Ok. De nuevo, Ingrid, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por venir. Nos vemos. Gracias a ustedes por la invitación. Salud. Gracias.